Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un encuentro más, a un diálogo más sobre un tema que me apasiona y es un tema riquísimo cuando hablamos de elaborar estrategias de comunicación y de mercado responsable para las empresas y las organizaciones. Pues específicamente me refiero al concepto de identidad y de filosofía corporativa, que ya van a ver cómo están definidas cada una de ellas y además de qué manera son complementarias. Bueno, la base de la conversación, los elementos que van a marcar la conversación de hoy día, tienen que ver con precisamente esa definición, o cómo hago yo la diferencia entre conceptos como imagen, identidad, marca y reputación. Vamos a ver cuáles son, cómo se definen los atributos de una marca y, bueno, qué potencial tienen todos estos atributos específicamente para el personal y para convertirlo en promotor de cara a coyunturas particulares en relación con los públicos externos y principalmente con nuestros clientes. Bueno, les decía que aunque vamos a hablar fuertemente de la identidad, no podemos dejar pasar una confusión que existe en el mindset, ¿verdad? Especialmente con gente que no está acostumbrada a trabajar con los temas de comunicación sobre estos conceptos. Lo más rico y lo que se va a descubrir a lo largo de la conversación es cómo ellos están implicados entre sí y además cuál es la base de precisamente, es la base de toda la analogía que voy a hacer en función de la conversación sobre identidad. Bueno, estamos hablando de estos 4 conceptos y en particular entonces cuando vamos a hablar de imagen y de identidad, me gusta utilizar la analogía de un árbol. Esto para mí es una fuente de información o de datos para las personas que no han tenido esta cercanía con la comunicación, porque es en realidad muy visible cómo relacionar cada una de estas palabras o estos conceptos con la imagen de un árbol. Claro, y no cualquier árbol. Me encanta siempre poner un árbol frondoso, un árbol que además de que se vea lindo, tenga y sepamos que tiene unas raíces fuertes, principalmente porque es parte de eso, las ramas y todo eso es lo que siempre usualmente cuando caminamos es lo que vemos. Y uno tiende a ignorar la clase de raíz que hay detrás del tamaño del árbol que estamos observando, porque eso es proporcionalmente, ¿verdad? La relación que hay usualmente. Entonces, esta analogía la vamos a estar viendo a lo largo de toda la presentación. Y para empezar y relacionar el concepto de imagen, nos vamos a ir a las ramas de los árboles. ¿Por qué? Porque la imagen es lo que es más visible. Cuando estamos hablando de una imagen de una persona o de una organización, es lo que se ve, ¿verdad? Y que con la comunicación, con actos de comunicación, se pueden ir moldeando. Esto está haciendo la analogía del árbol, son las ramas. Lo que podemos ver son las hojas, podemos ver sus frutos, incluso muchas veces hasta las ramas tienden a desaparecer y eso es cuando la imagen es golpeada, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo y la mejora en el clima, las ramas vuelven a surgir. El tema de reputación, el concepto de reputación, yo lo asocio con la raíz, como les decía. ¿Por qué? Porque es lo que sostiene al árbol, la raíz. Para que ese árbol creciera fuerte y robusto, siempre es necesario que la raíz sea exactamente igual de fuerte. Y aunque no la veamos, pues es una parte del componente del árbol que es vital, porque si esa raíz le pasa algo, por ejemplo, una tormenta bota el árbol y esa raíz queda expuesta, entonces es muy probable que ese árbol pues muera. Bueno, el concepto que nos compete, que vamos a ahondar un poquito, es la identidad. Y la identidad en el árbol se convierte en ese elemento que viaja a lo largo de la corteza y llega hasta las ramas, que es como la savia del árbol, y que le da esa identidad única a ese árbol. En este caso estamos hablando de un pino, ¿verdad? La savia del pino no es la misma que la savia de un árbol, por ejemplo, nuestro de Guanacaste, por decir algo. Por ejemplo, la podemos asociar con nuestro rasgo genético. Cada uno de nosotros tenemos un ADN, un rasgo genético que nos hace diferentes. Lo mismo sucede con la identidad de las organizaciones. Esa identidad los hace diferentes y los diferencia no solamente en temas de producto y servicio, y ya más adelante vamos a ver, porque ellos tienen algunas condiciones
en la identidad hay algunas condiciones que hacen diferente a la empresa, así como a este árbol lo hace diferente, la savia que tiene. Ya entrando en materia de la identidad, hay tres ejes que se analizan siempre cuando vamos a trabajar en materia de impulsar una imagen positiva. En identidad hay tres ejes. El primero es un eje vertical que se refiere a la historia de la organización, en qué año nació, quiénes fueron los fundadores, cuál era el producto originario de esa empresa, cuáles fueron los hitos importantes a lo largo de su existencia. Esto es algo vertical que no cambia. El otro elemento habla del proyecto de la organización y ese proyecto sí va, es una línea horizontal que se puede ir moviendo, aunque no necesariamente siempre en las empresas que se constituyen bajo una venta de un producto o un servicio determinado, lo que pueden ocurrir son pequeñas transformaciones en función de lo que esté ocurriendo en el entorno, pero el proyecto generalmente es el mismo. Ese es el eje horizontal. Y la cultura es aquello que los altera a todos, que es transversal a toda la organización, y la cultura sí es pues muy cambiante. Atributos, sí, ya vamos a entrar en materia. Cuando hablamos de los atributos de una marca, y eso está relacionado evidentemente con la identidad, estamos hablando de que hay tres tipos de atributos: el permanente o los atributos permanentes, los asociados a la cultura y los asociados propiamente a la estrategia empresarial. Los permanentes, bueno, aquí ya los están viendo, la historia de la organización, para citar algunos, el campus social, que ese es vital, ¿verdad? Porque en dónde se desenvuelve esa empresa, cuál es específicamente la comunidad en donde está ubicada, cuál es la relación que tiene con la comunidad, el producto o el servicio en particular, la actividad productiva y también la competencia técnica, básicamente, y comercial sobre ese producto ¿verdad? que decidió crear en el mercado. En cuanto a la estrategia empresarial, ustedes y yo nos sentimos más cercanos con estos elementos. Está compuesta por la visión, la misión y, bueno, el proyecto empresarial, que básicamente el proyecto define, ya van a ver, qué es propiamente el producto. Los de la cultura son atributos que están relacionados con los comportamientos, con los valores organizacionales que se escriben. La organización decide escoger para que los empleados, los colaboradores, se comporten de determinada manera alineados a esos valores, y algunas presunciones básicas, que es un concepto que se usa en recursos humanos que es demasiado rico, porque en toda organización hay una funcionalidad o un comportamiento que se da no por norma, sino por una presunción que se hizo desde los inicios, parte de la cultura, y se quedó ahí para vivir con las demás personas. De los atributos permanentes, estos atributos tienen poca posibilidad de cambio. ¿Por qué? Bueno, porque cuando el paso inicial para inscribir a una organización y convertirla en una empresa, pues requiere una serie de atributos iniciales que no se pueden cambiar, ¿verdad? Y estamos hablando, por ejemplo, de cuál es esa actividad productiva a la que me voy a dedicar, cuál es la competencia comercial y técnica del producto que yo voy a ofrecer, cuál es la historia de la organización, la naturaleza, si es una sociedad anónima o es una sociedad de responsabilidad limitada, y bueno, el corpus social, que ya les decía usted, la relación de nuestra empresa con su producto, con el entorno, con la comunidad, con la sociedad, en función de las necesidades que estamos supliendo con específicamente el producto. Estos atributos que acabo de mencionar tienen identidades específicas, ¿verdad? Y la teoría, la bibliografía señala que están relacionadas de esta manera. Al atributo de actividad productiva está íntimamente relacionada a la identidad sectorial, a la competencia técnica, está relacionada la identidad mercadológica, la historia de la organización, una identidad diacrónica, la naturaleza societaria, pues es una identidad mercantil, y el corpus es una identidad social. Nosotros, en el trabajo que vamos a hacer, aprender a hacer estrategias de mercado social, este componente de la identidad social hay que sacarle bastante punta, hay que prenderse de este elemento para tener mayor empatía con los públicos del medio.
Pasamos a los atributos que definen la estrategia empresarial y que les decía que tanto ustedes como yo probablemente nos sintamos más cercanos, ¿verdad? Y que porque cuando uno llega a una empresa por primera vez es como la carta de presentación, esta es nuestra visión, esta es nuestra misión y este es nuestro proyecto empresarial. Bueno, pues estas cosas, a la hora de, cuando uno está haciendo el planeamiento estratégico empresarial, la redacción de cada uno de estos elementos tiene algunos requerimientos, no es de sentarme a redactar ahí lo que yo quiero ser o lo que nosotros 5 en la corporación, sino que para que este elemento se convierta en un elemento fuerte de comunicación, tiene que tener ciertos criterios en la redacción, ¿verdad? En el caso de la visión, ¿qué es lo importante? Sabemos que la visión es qué queremos como empresa llegar a ser, cuál es el propósito. Entonces tiene que tener un concepto claro, tiene que tener un propósito noble y además ser totalmente creíble, es algo verosímil. La misión, por su parte, habla de qué hará la empresa para cumplir la visión y los requisitos que debe tener a la hora de conocer su redacción es expresar la necesidad del cliente. Además, cuál es ese valor de nuestro producto que satisface las necesidades y, por supuesto, no puede faltar el elemento de diferenciación. A mí me gustaría que revisen la misión y la visión del Grupo ICE. Ellos están muy bien, es un buen ejemplo para hablar de cómo está redactada la misión y la visión. El proyecto empresarial incluye ya propiamente, incluye la forma en que la empresa se organiza para cumplir la misión y la visión. ¿Qué tiene que tener? Bueno, los valores, tiene que tener las orientaciones, ¿verdad? Que son orientaciones a nivel macro, ¿verdad? A nivel de, si vamos a, por ejemplo, el tema de sostenibilidad, ¿cuál es la orientación de sostenibilidad que nuestra empresa va a tener? Si tenemos una orientación de innovación o una política de servicio al cliente. A eso se refiere. Y luego las normas y los principios propiamente que ya con reglamentos y normas existen en la organización. Y ahí, por ejemplo, en banca, ahí está la ley del sistema de gestión bancario costarricense. Eso es una norma que rige al proyecto empresarial, por lo menos en el ámbito bancario estatal. Bueno, hay un tema y es que muchas organizaciones, o por lo menos áreas de comunicación comunicación y mercadeo, que tienden a olvidar o a dejar por ahí el tema de la misión y visión solamente como para un elemento de que exista, ¿verdad? Y se les olvida que esto es un componente importante en momentos estratégicos, cuando la corporación está pasando por situaciones en donde tiene que reestructurar, alinear o moldear su norte, su proyecto empresarial, estos elementos se convierten en un elemento muy potente. Entonces, hay que saberlos comunicar, eso sí, vamos a ver, hay que escribirlos bien primero y saber cuándo potenciarlos, pero sí es tomarlos en cuenta y no dejarlos para nada rezagados. Hablando ya de los atributos asociados a la cultura, la teoría habla de comportamientos explícitos, de valores y de presunciones básicas. En comportamientos explícitos son aquellas acciones o comportamientos que la colectividad en una organización ya las asume, ¿verdad? Es lo que más vemos, es lo más visible, como la forma de lenguaje que se utiliza en la organización y a veces el comportamiento no verbal, ¿verdad? El tema es que es lo más cambiante. Estaba pensando en algún ejemplo ahorita en comportamientos explícitos, las entradas y las salidas, la puerta de los empleados y la puerta para los clientes, ¿verdad? En algún momento algún empleado, porque está más cerca de la puerta de los clientes, quiere entrar por ahí y no, resulta ser que no, él sabe que tiene que entrar por la puerta de los empleados. El tema de los valores. Son aquellos principios, los comportamientos que la organización decidió que tienen que cumplir sus colaboradores desde el momento en que entran. El hecho de que estén escritos, generalmente las empresas ponen 3 o 4 valores importantes y alinean una serie de comportamientos para ir viendo en el personal cómo se alinean, o más bien, cómo la jefatura hace que su personal se alinee con el comportamiento a ese valor determinado. Son conscientes los valores,
y no siempre son identificables. Eso en el comportamiento, les decía, porque a pesar de que una empresa los escriba, ¿verdad? Y los pone ahí en su carta de presentación, no necesariamente va a ser utilizados en el comportamiento de cada uno de los colaboradores. Y en cuanto a las presunciones básicas, eso es precisamente lo que dice la teoría, que es exactamente la realidad. O sea, a veces las cosas que están escritas no dicen tanto como la forma en que la gente se comporta por presunciones que ya están supuestamente ahí en la organización, se quedaron y la gente las hizo como propias de su cultura. Entonces, acá voy a citar un ejemplo que es del sector público y no sé si el sector privado lo tiene, también no he estado ahí, pero, por ejemplo, muchas veces en horas de trabajo hay trabajos o proyectos que exigen mayor cantidad de trabajo de la normal, de la jornada normal, y entonces, pues el colaborador, a pesar de que hay una norma de un horario de trabajo a nivel de reglamento, pues el colaborador accede a trabajar más horas a cambio de que su jefatura, pues después en un día de emergencia, de una cita o de un problema de salud, lo deje quedarse en casa. Entonces es de palabra, es algo que se ha acostumbrado, en organizaciones donde no se pagan horas extra, pero bueno, eso no está normado y eso se practica, es una presunción. En lo que tiene que ver con gestión propiamente de cualquiera de nosotros que vaya a trabajar el tema de la gestión de imagen, no debe olvidar analizar los atributos de la corporación, de la empresa o de la institución para la cual están trabajando. ¿Por qué? Porque ignorarlos está haciendo que pierda de vista elementos que pueden potenciar la imagen positiva. Lo que sí es importante es que tenemos que saber en cuál es ese momento de la estrategia que estamos planteando para posicionar la misión. Y la misión no es siempre. Van a haber momentos importantes para posicionarlo desde el punto de vista de comunicación. Y bueno, para finalizar, no debemos olvidar que en toda esta estrategia que tengamos a nivel de nuestra labor en generar comunicación a nivel de las corporaciones o estrategias, siempre va a estar, por supuesto, de por medio la generación de una imagen positiva y los atributos son nuestra carta de presentación, más bien los atributos son elementos de trabajo, herramientas y además insumos para poder gestionar cualquier esfuerzo que le vaya a hacer, a generar una imagen positiva a la organización. Y esto a su vez va a contribuir a la reputación de la empresa. Bueno, con esto concluyo. Espero poder aclarado algunos conceptos y no, y más que todo, haberme hecho comprender en la relación que tiene el concepto tan importante de la identidad con el tema de la imagen y la